Estamos grabando y un segundito que comienzo en transmitir. Bien, ahí va preparando la transmisión, debería estar en breve. Creo que ya. Y bueno, yo espero que ya esté eh, transmitiéndose. A ver, permítanme, solo lo corroboro. Ya está. ¿Sí? ¿Se está transmitiendo? Sí, en la Ah, sí, página. ahí está, perfectísimo. Bueno, pues entonces vamos arrancando con nuestro encuentro, nuestro conversatorio del día de hoy. Bienvenido, Miguel, que ya estás por aquí. Bienvenidos a, bueno, a quienes nos acompañan ahorita en sala y también a quienes lo estén viendo a través de nuestras redes sociales o que lo estén viendo en diferido. El día de hoy vamos a tener este conversatorio que habíamos anunciado. Nos acompaña Miguel Ángel Zapotitla en representación de SECAPFI. Ahorita lo presentaré con más detalle. Que bueno, SECAPFI es una de las escuelas formadoras, ¿no? Con las cuales el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos está en asociación. Y el conversatorio del día de hoy lleva por título Aprender a preguntar. ¿Para qué la consultoría filosófica, ¿no? ¿Para qué nosotros hacemos esto de consultoría filosófica? Y también, en todo caso, eh, ¿por qué hay estas instituciones que ofrecen la formación en consultoría filosófica, ¿no? Un poquito en torno a estas cuestiones vamos a estar dialogando y también, como lo habíamos anunciado, vamos a estar abordando la cuestión del contexto de esta práctica en nuestro país, por supuesto, acá en México, y también diremos algo sobre la situación de la práctica filosófica, la consultoría filosófica en nuestra región de Latino o Hispanoamérica. Entonces, voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, Miguel Ángel Zapotitla Pérez. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y maestro en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional. Además, es formador de docentes avalado por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Es coordinador del área de formación continua de SECAPFI y cuenta con una amplia experiencia como docente, consultor filosófico y formador en educación básica, media superior y superior. Ha participado como ponente y tallerista en congresos nacionales e internacionales de prácticas filosóficas y es autor y coautor de artículos, capítulos de libro y materiales educativos vinculados con filosofía para niños y el diálogo filosófico en contextos escolares. Y como lo anunciábamos además, pues es el coordinador de formación continua internacional de SECAPFI. Entonces, pues un gusto que estés por aquí. Miguel también, por supuesto, miembro del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos. Bueno, pues un gusto, Miguel, y bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Jairo, y gracias a los que nos acompañan aquí en sala y los que nos están viendo ahí en Facebook y los que nos verán posteriormente también. Pues bueno, me siento muy contento de haber sido invitado a este espacio, sobre todo porque pues es un espacio importante. El Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos es un espacio que se ha construido con base en la necesidad, el esfuerzo, la búsqueda de darle un camino institucional y estable a la práctica de la consultoría filosófica. Lo digo esto porque estuve ahí cuando nació, porque lo vine a hacer, ¿no? Entonces, creo que también me parece bien importante y recuerdo las preguntas que se hacían en un principio cuando se convocó esa incertidumbre de decir, ¿cómo le damos forma a esta práctica que no la inventamos nosotros, que no nació aquí, pero que hemos venido aprendiendo ya por años?
¿Cómo le damos forma para que se institucionalice y se institucionalice y se haga, se profesionalice, ¿no? Se haga una carrera de esto, que las personas puedan certificarse. Entonces, creo que era la pregunta entonces, y ahora está fluyendo, porque ahora llevan, ya el colegio ya lleva varios años haciendo certificaciones, hay varios certificados. Jorge Sanabria, por ejemplo, que nos acompaña aquí en vivo, está certificado, y seguramente quienes están viéndonos algunos y los que no, pueden hacerlo todavía. Bueno, apelando a la pregunta, no sé, Jairo, si tenías alguna otra situación antes o si no, me voy directamente con... No, creo que podemos pasar directo. Vamos directo. Bien, ¿me puedes dar permiso de compartir? Sí. Un momento. Ahí está. Muy bien. Sí. Eh, bueno, he preparado unas notas, más que, mm, más que una presentación como tal, son unas notas, así como lo menciono, porque me parece eh, hay que pensarlo juntos, ¿no? Porque se trata de aprender a preguntar, o sea, lo que nos convoca ahora son dos cosas: aprender a preguntar y hablar de las formaciones en consultoría filosófica. Entonces, eh, voy presentando, permítanme unos segundos. Ahí estamos. Bueno, listo, ya se ve en pantalla, ¿no? Bien, aprender a preguntar. Cuando veo este título, pienso particularmente en por qué las personas preguntan. ¿Qué es lo que hay detrás del preguntar? Entonces se me ocurren dos cosas. La primera, como Oscar de la Borbolla dice, bueno, Oscar de la Borbolla escribe un libro que le recomiendo ampliamente, se llama La rebeldía de pensar, y dice que pensar se entrena. Entonces, en ese mismo sentido, la pregunta se entrena. Por un lado, la necesidad de saber me lleva a preguntar, pero el preguntar es un ejercicio que se va entrenando de tal manera que puedo aprender a buscar. El ser humano como una búsqueda. Parto de la idea de que entrenar esta pregunta es porque el ser humano es una búsqueda. Y de ahí tomo la idea del filósofo Ricardo Avilés, que lo declara así, ¿no? El ser humano como una búsqueda. Y lo que va aprendiendo en la vida, en el tiempo, en la educación, en cualquier lugar, es a buscar. La filosofía, dice Ricardo Avilés, es ese elemento que te ayuda a buscar. Y la herramienta para buscar, pues es la pregunta. Entonces, hay que entrenar este preguntar. ¿Por qué? Es muy simple y voy a poner un ejemplo bien simple. Si yo quiero saber el nombre de alguien, no le pregunto la hora, ¿no? No le digo, oye, ¿qué hora es? ¿No? La pregunta adecuada para saber eso es, ¿cómo te llamas? Ahora, digo, lo pongo con un ejemplo así simple y burdo, pero las preguntas van todavía más allá del solamente saber una cosa, ¿no? Como el nombre, la hora, una idea, un concepto. Las preguntas abordan la existencia del otro, porque yo no solo me intereso por el nombre del otro cuando el otro me interesa, sino también me intereso por lo que piensa, lo que siente, lo que vive, y le digo, por ejemplo, Jairo, ¿cómo te sientes en este momento que estamos aquí? Y entonces podemos dialogar a partir de esa pregunta. Y aquí esto, o sea, lo pongo en dos niveles, ¿no? Porque puedo hacer un diálogo cotidiano donde yo pregunto, y el hecho de preguntar no necesariamente me hace hacer una búsqueda muy fina. Por ahí hay una idea preconcebida que dice que filosofar es preguntar, aunque es parte cierto, no todo el que pregunta o no solo por el hecho de preguntar estamos haciendo filosofía. Digo, hablamos de consultoría filosófica.
no es el hecho de preguntar que nos hace ser consultores. Por ejemplo, puedes llegar con una persona y decirle, ¿cómo te llamas? ¿Qué hora es? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿A qué veniste? Eh, ¿Qué te gustaría aprender? Eh, Cientos de preguntas en ese tipo y no necesariamente toco su existencia. Entonces, a eso me refiero cuando cito a Oscar de la Borbolla diciendo que hay que entrenar esta forma de preguntar, sobre todo para hacerlo profesional, ¿no? Decíamos hace un momento, el Colegio Mexicano de Consultores se preocupa por la profesionalización de la consultoría y para profesionalizarlo, pues hay que aprender a preguntar para que realmente logremos ir a ese sentido profundo, en un sentido creativo y en un sentido humanizante también. Eh, y preguntamos también por qué queremos saber. Y queremos saber para algo. Quiero saber porque me interesa, quiero saber porque me da curiosidad, quiero saber porque no lo sé. Somos seres que no lo sabemos todos, somos seres eh, con una grieta, dice un poema de Leonard Cohen, eh, todos tenemos una grieta por donde entra la luz, me encanta. Y todos tenemos una grieta, ¿no? Y esa grieta se va llenando y la vamos llenando con preguntas y la vamos llenando sabiendo cosas. No se llena, pero lo intentamos. Eh, Bien, en ese sentido, la consultoría filosófica es una consulta, ¿no? Así como consultoría filosófica. ¿Para qué voy a un consultor de cualquier cosa? Un consultor de arquitectura, bueno, para consultarle algo. No le quiero consultar cómo construir mi casa. ¿Para qué voy a un consultor filosófico? Le quiero consultar sobre mi ser y mi hacer, mi quehacer. Lo que hago, cómo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, hacia dónde. Claro, voy a consultarle algo que tiene que ver con mi existencia. En el libro de Filosofía en Movimiento, que lo recomiendo ampliamente, está en la página de Secatfi, lo pueden descargar de manera gratuita. Hay una parte que a mí me encanta, así me pegó con todo en el capítulo que habla sobre filosofía para la salud. Dice el escritor, dice quienes lo escriben, pues no somos médicos. ¿Qué hace un filósofo en un hospital? ¿Qué hace un filósofo trabajando con la gente, con la salud, ¿no? O en el área de salud. Nosotros no medicamos, nosotros no, no diagnosticamos, pero trabajamos con la existencia de las personas. Eso es lo que hace un consultor, trabaja con la existencia de las personas, el ser de las personas, el quehacer de las personas, el hacer. Y se vuelve esto una búsqueda de la persona en sí misma. O sea, yo como consultor ayudo a que el otro se vea. Y me gusta mucho en ese sentido, como lo dice en la filosofía náhuatl, ¿no? El clamatinime es una luz, una tea que ayuda al otro a dar rostro y corazón. Lo dicen así, ¿no? Pero eso es lo que hace el consultor, ayuda al otro. No le da al otro rostro y corazón, lo ayuda a encontrar su rostro y corazón, o sea, su persona, su ser, lo que es, lo que hace y cómo lo hace. Le ayuda mediante esa pregunta que lo lleva a buscar sobre sí mismo. Entonces, una pregunta profunda. Ese es el trabajo del consultor. Eso es lo que hace un consultor con la pregunta. Es una incisión. Y acá está el corazón y aquí está el rostro, valga la expresión. No hacemos incisiones, no operamos, ¿no? En el sentido literal, en el sentido figurado, digo, para que no después digan, ¿y a qué horas empezamos a abrir personas? El consultor es un estratega. Dice Gerhard Hembach que el consultor tiene que ayudar al consultante, bueno, le llama visitante, él tiene que ayudar al visitante a subir de nivel. Eso es a lo que nos referimos con entrenar el pensamiento.
Porque subir de nivel quiere decir, yo puedo tener una opinión respecto a una cosa. Y cuando opino, pues Oscar Brennifield dice, todo el mundo opina, ¿no? Cualquier persona puede opinar. Todos tenemos esa posibilidad de opinar. Oscar de la Borbolla en el texto dice, es lo mismo que correr. Todos tenemos la posibilidad de correr, ¿no? Con nuestras piernas podemos correr. Pero para correr un maratón hay que entrenar. Entonces, un estratega no es un estratega solamente porque digamos por aquí, vamos por aquí. Es un estratega que tiene que entrenar para saber cuál es la mejor opción, en qué momento empujamos al consultante, en qué momento lo levantamos, en qué momento lo problematizamos, en qué momento ponemos una pregunta que lo rompa. Tiene que haber un desgarre, ¿no? Un desgarre que no necesariamente es cómodo y un estratega sabe en qué momento tiene que ser ese desgarre. Gerachenbach dice eso, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ese momento en el que mi consultante, mi visitante, sale de la opinión y empieza a pensar distinto, Oscar Brennifield le llama pensar lo impensable, y es a pensar distinto, sube de nivel. Es el trabajo del consultor. Y mis preguntas como consultor tienen que llevar a mi consultante a subir de nivel. Entonces yo tengo que colocarlas. Y no solo las preguntas, infinidad de cosas que tengo que colocar, porque puede ser desde mi pregunta hasta mi manera de decirla, puedo teatralizar mi forma de expresarme, mis acciones, ¿no? Mis movimientos, mis silencios. Recuerdo mucho una consultoría que hice hace un tiempo en una clase y la persona, el consultante me decía que le angustiaba mucho el tiempo y aprovechar el tiempo, todo lo que se hacía en cada momento. Entonces, seguí la consultoría y de repente le dije, espérame 2 minutos, por favor. Silencié mi micrófono y no hice nada más que verlo, así, por 2 minutos. Terminó el tiempo, seguí haciendo nada y él empezó a inquietarse, porque los 2 minutos podía tolerarlos, ¿no? Era como, bueno, me dijo 2 minutos, estoy tolerante, pero ¿qué pasa después de esos 2 minutos? Entonces empieza a inquietarse y viene la pregunta. Hablo de estrategia, ¿no? Hago una acción que lo rompe y podemos hablar de ello, podemos cuestionar esa acción, podemos cuestionar ese rompimiento, podemos cuestionar esa angustia que él tenía después de esos 2 minutos y entonces la podemos ver. Estratégicamente se coloca una acción que también rompe, que es una indagación, que es una problematización, ¿no? Eh, el consultor es un espejo porque el consultor, a diferencia de muchas terapias donde te dicen cuál es el problema, hay un estándar, hay un modelo a seguir. El consultor es un espejo que no te muestra, no te dice qué hacer, te muestra tu propio rostro y te dice, mira, esto es lo que tú eres. Y yo no lo estoy inventando, te estoy ayudando a construirlo con tus palabras, con tus acciones, con tus angustias, te lo muestro. Entonces el consultor es un espejo, es una estratega y es un espejo. O sea, no es que todo el tiempo esté fijo acá y te lo muestro, sino te lo muestro en el momento en el que tú puedes decir, wow, me sorprende. Lo veo y lo entiendo. El consultor es un indagador profesional. Y como paréntesis, profesional, ¿no? En ese sentido, como el colegio dice, vamos a certificar, vamos a ser profesionales de la consultoría. Es un indagador profesional. Entonces, tiene que aprender estrategia, tiene que aprender a indagar y es un acompañante también, en el mejor sentido de la palabra y que no se malinterprete ni se preste a otros sentidos. Es un acompañante del pensamiento, es un acompañante de la forma de ser, es un acompañante de la búsqueda. Ok, bueno, esto respecto a esto que nos convoca aquí respecto a la pregunta. Después, esta segunda parte, quiero también abordarla, es sobre la formación, ¿no? ¿Cómo formamos a un consultor?
Esto que he dicho, la pregunta, el estratega, el espejo, el indagador, el acompañante, ¿cómo lo formamos? Bueno, hemos creado en muchos espacios, se han creado formaciones para profesionalizar. Por supuesto, profesionalizar implica una formación formal, valga la redundancia, formal. Se formaliza esa estructura que me permite decir, a ver, esta persona que se ha formado de esta forma puede ser un consultor, así como un arquitecto estudia tales cosas para poder saber de arquitectura. El consultor estudia tales cosas para poder saber de consultoría. Eh, y pues bueno, estas formaciones formales, valga la redundancia, nacen en México y en América Latina en 2016. 2016 es la primera formación en América Latina en ese sentido estructurado, formal, y se llama así, Diplomado en Consultoría Filosófica. Y es en 2016 la primera formación hecha por CECAT. Después de eso viene una serie de preguntas, ¿no? Les decía al principio, pues surgen las dudas. ¿Cómo nos respaldamos? ¿Cómo sabemos que sí estamos haciendo un ejercicio profesional? ¿Quién lo avala? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué puede ser de esa manera? Bueno, y esas preguntas se vuelven también una convocatoria. CECATFI convoca en 2017 a esa primera reunión de lo que después sería el Colegio Mexicano de Consultores. Recuerdo mucho que se tenía la idea de llamarlo Federación Mexicana de Consultores, ya después el nombre fue cambiando por ahí, fue adaptándose. Y, y a fuerza de honrar el nombre de todas las personas que estuvimos ahí, bueno, aquí los puse, ¿no? Quienes estuvimos ahí en ese primer momento, eh, que fue Ariel Campirán, José Alfredo Torres, Liliana Hernández, Josefina Díaz, Jesús Reyes, Paulina de la Cueva, Ricardo Cano, Miguel Ángel Zapotitla, un servidor, Paulina Ramírez, David Zumiager y Brenda Sánchez. Fuimos, estuvimos en esa primera sesión, en esas primeras sesiones. Después, muchas personas se han venido integrando para darle forma, estructura y cuerpo a este colegio. Y es importante, ¿no? Pues por supuesto no se trataba de hacer un colegio de, de 10 personas, ¿no? Sino es hacer un colegio que integre a todo el mundo. Y pues bueno, en ese sentido también las formaciones. Tenemos dos formaciones en CECATFI que tienen que ver directamente con la consultoría y que están avaladas por el colegio. La primera es el Diplomado en Consultoría Filosófica. Decía, la primera formación en consultoría en América Latina la hizo CECATFI en 2016. Ahora vamos 24 generaciones. Estamos por abrir la generación número 24. Y pues bueno, quisiera comentar qué cosas se aprenden en una formación como esta. Ya después, si gustan, con todo gusto les hacemos llegar el programa para que lo detallen, o en la página de CECATFI también lo pueden ver para poder detallar qué cosas, cuáles son el temario, cómo se estructura todo el ejercicio de la formación, pero así, de manera general, ¿qué aprenderás? Bueno, a desarrollar ejercicios de diálogo con individuos y grupos. Eh, Aprenderás qué es la consultoría filosófica, sus fundamentos, algunos de sus autores más importantes, ¿no? Estudiaremos la forma en cómo hacen consultoría estos consultores, que le han dado también, son pilares dentro de la misma consultoría, a desarrollar tu rol como consultor filosófico. Se trata de aprender también una forma distinta de acercarte a la filosofía, aprender una forma práctica. A muchos les preocupa justamente ese acercamiento profundo, porque es un aprendizaje para uno mismo y es un aprendizaje para los otros, ¿no? Como dice Walter Cohen, no puedes hacer filosofía con otros si no haces filosofía contigo mismo. Eh, Se trata de mejorar tus habilidades, las habilidades filosóficas o habilidades para la consultoría que son escucha atenta, memoria, observación del otro.
hay que estar atento a lo que el otro dice, porque no se trata de lo que yo piense del otro, sino lo que el otro piensa de sí mismo. Ese es el trabajo del consultor. Se aprende también a trabajar y a aprender a través de diversas actividades lúdicas, dinámicas, ejercicios, corporalidad, corporalizar los conceptos. Y la otra formación también avalada por el colegio es el programa de especialización en consultoría filosófica, que estamos por abrir la generación número 4. Este programa particularmente es ofrecido a las personas que ya han cursado el diplomado de habilidades básicas, que es el anterior del que hablaba, y se trata de profundizar la práctica como consultor. Es como este programa alinea con el colegio, con lo que el colegio pide para la certificación. Entonces, damos esa línea y acompañamiento para que los que quieran ser consultores, profesionalizarse como consultores, tener un certificado que diga, eres profesional o estás profesionalizándote, lo alineamos. Entonces, bueno, se trata de profundizar en la práctica como consultores, integrar emociones y cuerpos en la consultoría, recibir retroalimentación personalizada. Es un trabajo muy personalizado. Tienen en el programa, en nuestro programa, tienen profesores que acompañan de manera personal el desarrollo constantemente y van cuestionando, van reuniéndose, aclarando dudas, ayudando a mejorar la práctica, acompañando incluso en prácticas, ¿no? Se invitan personas en esas sesiones, se hace práctica, se observa al que es candidato a ser consultor, se acompaña de esa manera, ¿no? Se construyen textos académicos publicables. Hay interesantes investigaciones que se han abierto, por ejemplo, en los programas de especializaciones pasados, se han abierto programas, investigaciones interesantes respecto a la consultoría filosófica. Por ejemplo, recuerdo ahora una, viene a mi cabeza una, es cómo hacer consultoría filosófica con música. Entonces, es un trabajo que se está ejecutando y se está experimentando y se está trabajando y sustentando, ¿no? Como una investigación. Bueno, es una investigación y como esa, hay otras más. Proyectarse como consultor filosófico certificado, es decir, también proyectarte profesionalmente, laboralmente. Bueno, son las cosas que tenía preparadas para decirles y traté de hacerlo muy concretamente porque me gustaría que el resto del tiempo pudiéramos dialogar, dialogar con los que están aquí. Ya veo que está Ricardo, saludos, amigo, qué bueno verte por aquí. También, podamos dialogar con los que están aquí, con los que están en la transmisión también, con todo gusto. Pues adelante, Jairo, te regreso la palabra. Muy bien, muchas gracias, Migue, por presentarnos eh, esto, ¿no? En los dos sentidos, atendiendo tanto al tema que nos convoca aquí al día de hoy, como esta segunda parte sobre las formaciones, me parece bastante interesante. Obviamente yo quisiera resaltar un par de cosas, tanto sobre la primera parte como sobre la segunda, sobre esto de aprender a preguntar, ¿no? Me parece que eh, pues es esencial también, diría, ¿no? Sobre todo en una época en donde a lo mejor tenemos tantas inquietudes, tantas interrogantes eh, por las cosas que estamos atravesando como sociedad, ¿no? Y como humanidad, pero que justamente a veces no sabemos hacer esas preguntas, no nos sabemos formular las preguntas más precisas, más correctas en cierto sentido. Y eso que digo ahora como nivel sociedad, es interesante verlo también a nivel personal, ¿no? A nivel individuo. Muchas veces los individuos que se acercan a consulta, a consultoría filosófica, llevan una inquietud, un problema, una situación que los está atravesando, ¿no? Y a veces no saben formular, no saben formular esa situación a manera de pregunta, ¿no? Y ahí hay algo importante que se puede ver en la consultoría filosófica, que ese primer esfuerzo de formular ese problema, esa vivencia, esa experiencia, esa inquietud como una pregunta, ya es un primer paso, ¿no? Que exige poner en juego ciertas habilidades de la persona, pero que también implica ya como cierta claridad, ¿no? Cierto esclarecer de qué va en realidad el problema, que muchas veces lanzamos
pues la situación o la experiencia o la narración así completa y va como que todo mezclado, pero al formular la pregunta, bueno, ya hay una mayor claridad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que precisamente, como bien decías, Miguel, ¿no? Eh, y también regresando a Oscar de la Borbolla, ese aprender a pensar, creo que es esencial y tiene mucho que ver con el aprender a preguntar y en cierto sentido, al menos en una de sus dimensiones, creo que el consultor filosófico lo podemos ver como esta figura, ¿no? Filosófica que se especializa en el arte de la pregunta, sabe hacer buenas preguntas, ¿no? Eh, bueno, es esto sobre la primera parte. No sé, Jorge, Ricardo, si quieren comentar algo, alguna otra cuestión que quieran sumar. Sí, Ricardo, adelante. ¿Qué tal, Miguel? Pues felicidades por tu exposición, enhorabuena. Me da mucho gusto oírte. Y bueno, pues has dicho varias cosas y dos cositas me gustaría preguntarte. Una de ellas que tiene que ver a lo mejor con cómo has estado muy de cerca en esta evolución de la escuela de SECAFI. Has dicho que son 23 generaciones, parecen bastantes años desde que por ahí tú y yo comenzamos con estas formaciones y me sorprendo, pero más allá de la sorpresa, quisiera saber si tú has visto una evolución en la manera de, de- de cómo se profesionaliza el consultor, ¿no? Es decir, si es lo mismo que hace algunos años o esta profesionalización va cambiando. ¿De qué manera ves tú si hay nuevos consultores más capacitados o con diferentes perfiles? Eso me llama la atención un poco, si pudieras comentar. Y luego la otra cosa es que por ahí leí en esta exposición que hacías una idea que dice que el consultor puede corporalizar los conceptos. Esta idea me parece en lo personal un poco ajena, tal vez no la he pensado mucho, pero me gustaría que la ampliaras. No sé si es el consultante el que corporaliza los conceptos o es el consultor el que los corporaliza o de qué va. Es un poco esa idea que estaba ahí en tu diapositiva nada más. Si pudieras ampliar. Gracias. Claro, te respondo. Em, sí, yo pienso que sí he visto un crecimiento, una evolución en el hacer de profesionalizar. En principio porque las primeras generaciones del diplomado, eh, pues daban esta duda, ¿no? Curso este diplomado y ya soy un profesional de la consultoría. Y había personas, incluso llegamos a ver personas, recordarás, que terminaban la formación bueno, es una formación de 9 meses, y se lanzaban a hacer consultorías. Digo, está bien porque es la práctica, ¿no? Pero había gente que quería hacerlo de manera profesional. Fue parte como de las preguntas que decíamos, o sea, ya con eso, o sea, hace falta más, ¿no? Y entonces, justo este ejercicio que hacemos ahora, bueno, que en CECATI hacemos ahora con el programa de especialización, pero que es un ejercicio propiamente de alineación con el colegio, con lo que exige el colegio, sube de nivel, ¿no? Es un segundo nivel. O sea, el diplomado de consultoría filosófica que ofrece CECATFI, que ofrecen ahora también otras instituciones como el Instituto de Filosofía de Guadalajara y otras instituciones en México y en otros países, es así, ¿no? Un diplomado de herramientas, ¿no? De herramientas básicas. ¿Quieres subir de nivel? Bueno, hay otro nivel. ¿Qué necesitas? Necesitas estos ejercicios, necesitas tantas prácticas, necesitas tomar tantas consultorías, necesitas estar en eventos de consultoría, necesitas profesionalizarlo, ¿no? O sea, estar moviéndolo. Y eso hace que el consultor ya no se quede únicamente en ese ejercicio básico de herramientas básicas más bien, sino justamente suba, ¿no? Y esté viendo la consultoría en otro nivel, incluso en un ejercicio, te decía hace un momento, de
de investigación propia, ¿no? Donde puede desarrollar una investigación y decir, ah, mira, yo quisiera ir por acá y empieza como a buscar su propio estilo, empieza a buscarse, ¿no? Como consultor. Espero responder en ese sentido, o sea, yo lo he visto, por supuesto, en ese tono. Y la segunda parte de corporalizar. Yo pienso que la práctica filosófica o las prácticas filosóficas, hablando de filosofía para niños, hablando de consultoría, hablando de filosofía para organizaciones y de todas las prácticas, ¿no? Eh, Tienen que corporalizar. Es decir, está en movimiento el concepto, está en movimiento. La, no estamos únicamente teorizando, ¿no? Si hablamos de amor, no teorizamos sobre el amor, vemos cómo funciona el amor en la vida diaria de la persona. Y eso es corporalizar, o sea, está en el cuerpo de la persona, está en la acción de la persona. Me encanta pensar como en ese sentido de que muchas personas no teorizan sobre las cosas que hacen, ¿no? Solo hacen. Puede haber una persona que sea bondadosa sin saber qué es bondadosa, ¿no? Y recuerdo mucho cuando mi hijo era muy pequeño, este, iba manejando y se metió un coche en medio de nosotros y pues yo dije, ay, ¿qué le pasa a este sujeto? Y mi hijo me dijo, papá tal vez está aprendiendo a manejar, ¿no? No sabe manejar y por eso lo hizo. Y yo pensé inmediatamente en tolerancia, ¿no? Mi hijo tendría como 3 años. Le dije, ¿sabes qué es la tolerancia? Me dijo, no, ¿qué es eso? Y entonces dije, claro, o sea, el concepto no estaba ahí, la palabra tolerancia no estaba ahí, pero la acción de la tolerancia estaba ahí, ¿no? Y creo que en ese sentido es a lo que me refiero con corporalizar, ¿no? Con verlos desde la acción, desde el movimiento, desde el cuerpo. Y el consultor ayuda a verlo también, ¿no? Y también lo mira, ¿no? Y también lo vive, porque pues los conceptos no son una cosa propia de alguien, ¿no? Y cada quien lo vive de distintas formas. No sé si respondo, Ricardo, si no, bueno, tú síguele. No, muchas gracias, es claro. Gracias. Bien, gracias, bienvenido Alejandro Rodríguez que se conectó hace un ratito por ahí, nos acompaña aquí en sala. Eh, Quería agregar también un par de cosas, una que se me quedó un poco en el tintero que tú mencionabas también, Miguel, eh, cuando hacías referencia a el primer diplomado en Latinoamérica sobre consultoría filosófica o la primera formación, ¿no? Al menos eh, me parece que hasta donde tenemos conocimiento ha sido la primera formación. Eso me parece algo relevante. Ya había formaciones, me parece, en España, ¿no? En años anteriores. Eh, pero bueno, a nivel Latinoamérica es digno de mencionar o de recalcar eso, que ha sido la primera formación y bueno, ahora ya van 23 generaciones y se acerca la apertura de la generación 24, ¿no? Y también el programa de especialización que también me parece que es único a nivel Latinoamérica. Eh, Igual hasta donde sabemos, no hay o no ha habido otras instituciones que tengan estos programas tan específicos de profesionalización, ¿no? Entonces, eso creo que también es relevante. Y lo dices bien hasta donde sabemos, porque, bueno, yo estaba investigando, rastreando y no he encontrado nada que se le parezca a esa profesión, a esa formación así estructurada, formal, Ujú. como digo. Sí, sí, sí. Otra cosa que suelo mencionar es que, bueno, es una profesión, ¿no? Relativamente joven, relativamente, pero que también, pues en los últimos años va cobrando muchísima fuerza, ¿no? Y se empieza a hablar ya mucho en general de prácticas filosóficas y de consultoría filosófica en varias latitudes, ¿no? México, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú. Entonces, quería mencionar eso también porque tiene que ver con esto del aprender a preguntar que mencionábamos antes, ¿no? Cada vez más la gente, obviamente la gente que viene del área de filosofía, pero también que vienen de otras áreas profesionalizantes, les interesa esto, ver las potencialidades del aprender a preguntar para la vida
la vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, pues también es importante mencionar que estas formaciones, pues no están restringidas a filósofos de profesión, o sea, con el título o la cédula de filósofo, ¿no? Sino que son también formaciones, pues que se abren a las personas que están interesadas en general en la práctica filosófica. Claro, sí, por supuesto, es importante resaltar todos estos puntos que mencionas. Bueno, por ahí Jorge, no sé si quieras comentar o preguntar algo también, Alejandro, no sé si quieras mencionar alguna cuestión. También invitar a los que están en vivo, si quieren preguntar, los Sí, atendemos. vamos chocando en redes también. Tenía una reflexión que quisiera compartir con el profesor Zapotelta. Era referente al hecho de la pregunta, de qué refleja la pregunta, ¿no? En este ejercicio me puse a pensar que la pregunta que uno se hace refleja un punto de interés que no ha sido tratado previamente, ¿no? Que simplemente ha sido pasado por alto, ¿no? Pero ese punto de interés resalta porque resalta debido a nuestra experiencia en un determinado momento en donde cargamos con intensidad emocional un concepto con el cual definimos nuestra realidad, ¿no? Y al final, el consultor entiendo de que ayuda mediante la indagación a que la persona, el consultante, pueda entender la manera como él participa en esa realidad, ¿no? Y cómo se ve a sí mismo dentro de esa realidad, ¿no? Eh, ¿Cómo lo consideraría usted en función a ello, ¿no? ¿Qué es lo que refleja la pregunta que se hace a un consultante? Me parece una idea interesante eso, justo, ¿no? O sea, el concepto y la forma en cómo ese concepto opera en la persona, cómo ese concepto me permite también estar en la realidad. Em, es una idea que es que estaba pensando como en ese choque con la realidad, porque a veces el consultante no comprende ese concepto o las implicaciones de ese concepto, solo está operando, ¿no? Es como un motor que está moviendo, pero no se tiene conciencia de este movimiento. Y pensaba en ello porque a veces hay que romper. Decías un rato este desgarre, ¿no? Brennifield le llama como el desgarre filosófico y que a mí me parece bien fuerte el concepto de desgarrar, porque desgarrar siempre es doloroso. O sea, la consultoría filosófica es una, una práctica que ayuda no solamente a encontrar el lugar, a veces para encontrar el lugar hay que desgarrar y eso es doloroso. Tenía un tema con un estudiante del diplomado que terminó recién, la incomodidad, ¿no? Es incómodo, pero decía yo, cuando estás incómodo, cuando estás en un lugar sentado y estás incómodo, poner la metáfora, pues no te quedas ahí toda la vida, ¿no? Es justamente cuando viene la incomodidad, cuando te mueves. Entonces, si tú estás muy cómodo ahí, entonces habría que pensar por qué estás tan cómodo. O tal vez es que tu incomodidad es tan grande que ya ni la sientes, ¿no? Has normalizado esa incomodidad. Entonces habría que ponerlo en esa perspectiva, desde dónde estás parado, desde dónde estás viendo, desde dónde te estás moviendo, para no caer en el juego de, de pues como estás cómodo, entonces ahí quédate, ¿no? Hay que ponerlo en signo de interrogación, hay que cuestionarlo todo, esa comodidad y la incomodidad también, ¿no? Porque a lo mejor mi incomodidad solamente es una efusión de emociones que está fluyendo en ese momento, pero que en realidad tampoco es incomodidad. Todo hay que ponerlo en perspectiva. Y
creo que me parece subrayable, ¿no? El pensamiento crítico, pensarlo de esa forma como todo es una cuestión, todo es cuestionable, absolutamente todo. No hay nada que escape a la pregunta. El consultor tiene que ser muy hábil para no caer en el discurso, ¿no? O en lo que parece todo algo muy establecido, ¿no? Las personas solemos decir, pues yo estoy bien acá, me gusta estar acá, este es mi lugar. Eh, sí, pero hay que cuestionarlo, ¿no? Y ese es el ejercicio fuerte de la pregunta, cuestionarlo todo. Y a veces, solo como experiencia, seguramente que todos aquí los que son consultantes lo han pasado, que lo que te dice tu consultor se parece a lo que tú piensas. Toca como algo que tú también has pensado muchos años de tu vida, pero que no por eso tienes que darle la razón, ¿no? Que no es como que, bueno, como tú piensas como yo, ya somos amigos y entonces ya se acabó la consultoría. No, justamente es el ejercicio de consultoría que también se hace con uno mismo, ¿no? Porque tengo que poner una barrera entre eso que yo pienso y mi pregunta objetiva hacia lo que está pensando. Pienso yo, espero responderte, Jorge, no sé si me desvié o espero ir en el mismo. Muchas gracias. Sí, adelante, Alejandro. Muchas gracias. No, buenas tardes a todos. Un gusto verlos acá, Miguel. Qué bueno. Bien, pues ha estado interesante escuchar esto que van comentando y me quedo reflexionando un poco del título, ¿no? De esta reunión de hoy, este diálogo de el aprender a preguntar. Porque, bueno, creo que el preguntar, por un lado, no es algo tan cotidiano en la vida. O sea, mucha gente no cuestiona. Y cuando llega a cuestionar, son preguntas muy, ¿cómo hago para resolver esto? ¿Cómo hago para llegar acá? Que no es el tipo de preguntas que buscamos en la consultoría filosófica, sino que aquí buscamos plantear un tipo de preguntas que abran procesos, que generen esta incomodidad. Incluso podría decir preguntas que hagan que aquel al que yo le pregunto se cuestione. Es decir, la pregunta no es para mí que yo hago la pregunta, sino es para que el otro se pregunte, ¿no? Entonces creo que es un tipo de preguntar muy peculiar, de que debe aprender el consultor filosófico. Y lo que yo quisiera preguntarte, Miguel, es, ¿qué sería lo que alguien debe aprender, digamos, un estudiante del diplomado en consultoría? ¿Qué cosas o habilidades son las que debe aprender para hacer buenas preguntas como consultor filosófico? Qué difícil pregunta, Alejandro. Bueno, eh, digo, es que se trata de habilidades, ¿no? Hay varias cosas. Y cuando te escuchaba hablar, estaba pensando en Nietzsche, que dice que para que el espíritu evolucione, él tiene que hacerse las preguntas incómodas, las preguntas difíciles. Y entonces voy a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo hago esas preguntas? ¿Qué tengo que aprender yo para aprender, para entrenarlo, ¿no? O sea, decía yo hace un momento, hay que entrenar para hacer esas preguntas. Pensaba en una habilidad básica que es escuchar. Y pienso que, aunque es de las más mencionadas siempre, es una habilidad que es sumamente complicada. Yo lo he puesto así, preguntar es un ejercicio de voluntad, de entrada. O sea, yo elijo el escucharte o no. Nadie me puede obligar a escuchar, nadie. Entonces yo tengo que elegirlo. Y para ser un consultor, para poder hacer estas preguntas, tengo que escuchar lo que el otro me está diciendo y escucharlo con su voz, ¿no? Escuchar la voz del otro, no mi voz. Como cuando alguien me dice, no sé, un adolescente me dice, tengo novia, se me ocurre ese ejemplo, ¿no? Porque es como que los adultos dicen, chamaquito ¿por qué va a tener novia? Es muy pequeño. Pero esa es mi voz, la que está ahí, diciendo que es muy pequeño, que no puede hacer eso. La voz del otro me está diciendo algo. Para yo poder cuestionarlo, tengo que entender lo que dice
desde dónde lo dice, cómo lo dice. Y eso también es interpretar lo que me está diciendo entre líneas, ¿no? Eso también es comprender el concepto más importante que está ahí. Si yo no lo escucho, yo voy a dar una pregunta desde mi criterio, ¿no? Yo podría preguntarle a ese adolescente, este, no sé, ¿crees que es importante tener novia? Y eso tal vez desde mi propio juicio decirle que no es importante, no a su edad. ¿O por qué no te dedicas mejor a estudiar? Que es, o sea, hablando de preguntas, ¿no? O sea, lo puedo hacer como pregunta. ¿Por qué no mejor te dedicas a estudiar en vez de estar pensando en una novia? Y eso ya es mi juicio, ¿no? O sea, ya es lo que yo estoy pensando respecto a su acción. Entonces, yo tengo que escucharlo para poder saber qué preguntarle, qué necesita ser cuestionado. Creo que es una de las habilidades importantes, escuchar. Bueno, hay muchas otras, ¿no? Hacer hipótesis, problematizar, todo esto, pero creo que muchas vienen a partir de que escucho. Yo lo resumiría para ser concreto en esto, digo, podríamos hablar de muchas otras. Espero responderte, Alejandro. Muy bien, Gracias. fantástico, fantástico. Miguel, gracias. Eh, También quería recuperar así rápidamente las figuras del consultor, que me quedé pensando un poco en ellas y que me parecen un abanico bastante, como bastante rico o enriquecedor para entender la figura del consultor, ¿no? Decías esto que proponía Achenbach, por ejemplo, como un estratega, pero también el consultor como un espejo, ¿no? O como alguien que acompaña. Obviamente cada una de estas figuras tiene como sus matices y como sus puntos especiales, ¿no? De en qué consiste ser un consultor filosófico, pero que también me remitiría al principio un poco de lo que nos presentabas y que pues podríamos decir, ¿qué es lo que atiende un consultor filosófico? Pues algo tan simple y a la vez tan complejo como es la vida, ¿no? Y la existencia del otro, ese ser y ese hacer del otro, ¿no? Y lo puede atender ya sea como un espejo, también un poco siguiendo esta eh, idea del pensamiento náhuatl, ¿no? Como un espejo que refleja a los otros y en ese reflejarle les ayuda a construir su rostro, su corazón, ¿no? O como un estratega o como un acompañante. Entonces es un abanico bastante amplio de posibilidades y que obviamente cada una de estas implica desarrollar un conjunto de habilidades como las que recién mencionabas, Miguel. Bueno, nos acercamos al cierre. Quería formular una pregunta también, Miguel, un poco más técnica respecto a los programas de formación, una pregunta que a veces las personas tienen ahora que se vienen estas dos formaciones. Bueno, primero, si nos puedes decir las fechas de las formaciones. Claro. El diplomado de consultoría filosófica, la generación 24, a propósito de que Ricardo sorprendía, Ricardo fue uno de los primeros profesores de ese diplomado, también lo mencionó. Eh, Empezamos, perdón, es que estaba recordando eso, estamos iniciando la generación 24. Iniciamos la siguiente semana, 2 de marzo. Así es que si necesitan apoyo, requieren, por favor, acérquense. Puede ser mediante el colegio les puede dar el correo directamente o el número para contactar a CECATFI y que puedan inscribirse. Y el programa de especialización en consultoría filosófica iniciamos el 13 de abril. Tenemos un poquito más de tiempo. Eso es, decía, es enfocado a las personas que quieren certificarse, que han cursado ya consultoría filosófica y bueno, el primero, el diploma en consultoría en herramientas básicas, dura 9 meses. El programa de especialización dura 6 meses. Entonces, acérquense, les apoyamos para que logren inscribirse. La verdad es que la formación vale la pena. Bien, gracias, Miguel. Y decía, una duda que quiero formular que a veces las personas tienen es si para este programa de especialización hay un prerequisito, ¿no? Si el diplomado de habilidades básicas que ofrece CAFI es un prerequisito, pero también, ¿qué pasa si alguien tuvo una formación en alguna otra escuela, ¿no? En consultoría filosófica. ¿Aún así puede inscribirse al programa de especialización?
Sí, claro, o sea, no tiene que ser necesariamente formado en CECAPFI previamente. O sea, el requisito es que haya tomado una formación formal, valga la redundancia, en consultoría. Puede ser en el Instituto de Filosofía de Guadalajara, puede haberse formado en el taller de prácticas filosóficas de España, puede haberse formado con Mónica Caballé, o sea, en estos programas donde ya tiene un recorrido en la consultoría filosófica, ¿no? Entonces, sí, sí, por supuesto, el requisito es haberse formado en consultoría. Ok, bien, bien, buenísimo. Bueno, nada más leo un comentario que tenemos en redes de José Luis Silva. Felicidades, una excelente propuesta de formación, nos dice por ahí. Y para todos los que nos observan en diferido, pueden mandar sus comentarios a través de la página de Facebook o directamente contactarnos al Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos. Si hay alguna inquietud en relación a estos programas de formación, como ya dijo Miguel, nosotros se la hacemos llegar y les estaremos contestando prontamente. Les agradecemos a quienes nos acompañaron aquí en sala y por supuesto, Miguel, muchas gracias por acompañarnos también en este espacio del colegio. Un gusto tenerte por aquí y bueno, pues eso y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Gracias, Jairo, gracias al colegio, gracias a todos los que nos acompañaron aquí y en redes sociales. Un abrazo. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos.